Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de este máster en lubricación automotriz, que recuerden va a tener opción a certificación. Y bueno, ya saben, en lo que damos chance a que se sigan conectando todas esas personitas que ya van por la tercera sesión de este curso, les vamos a recordar vamos a estarles recordando en la siguiente diapositiva, si me ayudan por favor. Recuerden que les presentamos lo que es el calendario de webinars que traemos para ustedes. De hecho, si se darán cuenta, el primer módulo de este máster en lubricación inició el 4 de abril. Ahorita ya estamos en la tercera etapa. Sin embargo, eso no quiere decir que se acaban los webinars. Recuerden que cada 15 días nosotros tenemos temas para ustedes, ya sea temas automotrices, lubricación industrial, también estaría muy padre, o también temas de mecánica. Y recuerden que para todos aquellos que han estado presentes, más del 70% de lo que duran cada uno de estos webinars, pues ya saben que a su correo electrónico les llega una constancia de participación. Y algo que nunca nos vamos a cansar de repetir porque sigue sucediendo es lo siguiente. Número uno, recuerden que nosotros tardamos en promedio 5 días hábiles en mandarles a ustedes su reconocimiento. Número dos, de acuerdo a como ustedes hayan inscrito al webinar, es como les va a llegar el certificado. Si tienen dos nombres y solo colocaron el primero, pues únicamente con ese primer nombre les va a llegar el certificado. Si su nombre lleva acentos, si se escribe con mayúsculas, minúsculas, etcétera, recuerden que siempre lo deben de colocar desde el inicio para que nosotros podamos agilizar el envío de estos trámites. En el caso de las personas que viven dentro del país, dentro de México, recuerden que también les pedimos su CURP porque se les emite una constancia con validez oficial de la SEP. Entonces, estén muy pendientes a eso, porfa, porque les digo, no nos vamos a cansar de repetirlo porque webinar tras webinar seguimos teniendo el mismo problema. Hay personas que se acaba el webinar y ya nos están exigiendo su reconocimiento, o hay personas que cuando les enviamos el reconocimiento nos dicen, oye, ¿qué crees? Pero así no se escribe mi nombre, o me conecté de la computadora de mi primo y mi nombre es tal. Entonces, todo eso desde un principio nos lo ayudan al momento de registrarse. En la siguiente diapositiva también ya les hemos traído esas sorpresas para ustedes. El grupo de Telegram, ya saben que es una comunidad de ya de más de 4,000 personas. Entonces, en ese grupo se ha creado una comunidad muy padre. ¿Por qué? Porque a lo mejor, además de que ustedes se enteren de todas las actividades que trae el ITR para ustedes, como lo es el Facebook Live, webinars, si vamos a estar dando algún curso en alguna zona en específico, todo ahí lo publicamos. Pero, ¿qué pasa con esta comunidad que ha crecido? Pues como es una comunidad de mecánicos principalmente, a lo mejor alguno de sus colegas llega a preguntarle si tienen tal diagrama automotriz o qué han hecho para reparar cierta falla en un vehículo en específico, y entre todos ustedes ahí se van respondiendo. Entonces, del lado izquierdo, si ustedes escanean ese código QR, pues automáticamente los vamos a redirigir a que ustedes se inscriban a ese canal de Telegram. Y del lado derecho, algo que hemos innovado para ustedes, porque también lo han pedido mucho, es el canal de YouTube de ITR. En ese canal de YouTube estamos cargando todos los webinars que se han estado llevando a cabo a lo largo de este año. Entonces pueden encontrar el primer webinar de este año o bien ya los 3 módulos cuando finalice esta sesión del máster en lubricación. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros sabemos que también por horario hay veces que se les dificulta a todos pues estar conectados a las 7 de la noche, o muchas veces llega el comentario de, oye Viri, ¿sabes qué? O oigan ITR, tuve muchos problemas de conexión a internet, o a lo mejor iba de regreso a casa, pero en ese regreso a casa no había buena señal y me perdí el webinar, pero lo quiero ver. Bueno, pues escaneen ese código QR, suscríbanse, le pueden dar clic a la campanita y la campanita a ustedes les va a poder avisar cada cuando nosotros estamos subiendo un webinar, que les digo, se suben mucho más rápido. ¿Y cuándo lo vamos a subir? Pues si están en el grupo de Telegram, ahí se van a estar enterando. En la siguiente diapositiva, porfa, ¿me ayudan? Les estaba comentando que son 3 sesiones para que ustedes se puedan certificar. En este caso, nosotros les vamos a dar 2 formas de ayudarlos. Son 3 sesiones, pero a lo mejor no pudieron estar en la primera sesión o en alguna de estas tres. Bueno, si no estuvieron presentes, nosotros les pedimos que mínimo hayan estado en 2 de estas 3, pero cubriendo el 100%. Entonces, cuando acabe este webinar, en un lapso de 15 días, ustedes van a estar recibiendo un correo con las felicitaciones de que lograron cumplir estas opciones que tenemos ustedes en pantalla y que han sido acreedores de realizar el examen de certificación. Les repito, les va a llegar a su correo, entonces hay que tener también paciencia porque nosotros tenemos que estar recabando toda esta información, ver todos los usuarios que estuvieron en las 3 sesiones mínimo el 70% o quienes solo alcanzaron a estar en 2, pero que hayan estado el 100%. Entonces, tranquilos, este correo aproximadamente les va a llegar en 15 días hábiles, ¿va?
Les recuerdo que este trámite de certificado es totalmente gratuito. El único requisito es que cuando ya se hagan acreedores a realizar el examen de certificación, pues realicen este examen y obtengan una calificación mínima aprobatoria de 8.5, ¿vale? Les recuerdo que este trámite ustedes, bueno, esta certificación la pueden hacer de forma externa a Roche France, pero tendría un costo. En este caso, nosotros estamos absorbiendo el costo. Tienen opción a certificarse en línea con un costo de 1,000 pesos o de forma presencial de 600 pesos. Pero les repito, en este caso, Roche France está absorbiendo el costo total de cada uno de los certificados que vamos a estar tramitando, ¿vale? Entonces, como les repetía, esta es la última sesión y en esta sesión vamos a estar tocando 3 temas. El primero de ellos es líquido para frenos. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a tener el primer dato curioso de esta noche y es el siguiente. Bueno, pues ustedes sabían que la capacidad de frenado de un auto debe de ser 5 veces mayor a la potencia que se genera dentro del motor. Y bien, bueno, para dar inicio a este primer tema del webinar, los voy a dejar con mi compañera, la ingeniera Perla. Entonces, Perlita, no sé si ya estás por aquí para iniciar con el webinar. Hola Viri, sí, ya estamos aquí. Ok, Vamos a adelante, comenzar. Perlita. Muchas gracias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Por favor, me indican si se puede observar. Creo que ya se puede ver. Bien, vamos a comenzar con este tema que es líquido para frenos. Ya hemos visto a través de estas sesiones de capacitación del máster en lubricación que nuestro vehículo, nuestro automóvil va a tener diferentes sistemas que van a permitir su buen funcionamiento y que obviamente nos sea útil para transportarnos, para llevarnos al súper, a la escuela, al trabajo o bien para desempeñar una tarea en específico. Veíamos inicialmente el motor y veíamos que el motor va a ser el encargado de transformar la energía calorífica en energía mecánica. Yo tengo esta conversión del combustible para que ahora mi automóvil, mi vehículo se pueda mover. Y en los temas anteriores también vimos que ahora esta energía se debe transmitir hacia las ruedas para que mi auto pueda generar este movimiento direccionado con un sentido. Y además, pues que también pues, vaya cambiando esta potencia, esta fuerza, ¿no? Y eso lo veíamos en el sistema de transmisión, tanto transmisión estándar como transmisión automática. Y también lo veíamos en esta parte del diferencial. Ahora ya tenemos esta energía de movimiento, ya tenemos esta potencia en nuestro automóvil, pero pues qué bueno sería que todo el tiempo el automóvil se estuviera moviendo. Pero sabemos que no es así. Hay momentos en los que nosotros debemos detener nuestros vehículos. Y para ello vamos a tener al sistema de frenos, que es uno de los sistemas que yo considero muy importante. ¿Por qué? Porque va a respaldar o va a dar esta seguridad al usuario del vehículo. Este sistema nos va a permitir detener el movimiento del automóvil, ya sea esta detención a conciencia, es decir, que yo sé que me tengo que detener porque viene un tope, porque viene un semáforo, porque hay un pase escolar, o bien porque sé que hay un bache en el camino. Ya sé que tengo que detenerme, pero también este sistema me va a ayudar a realizar estos paros de emergencia. Cuando algún otro conductor se pasó a mi carril de manera imprevista, cuando a lo mejor un perrito se cruzó por la calle y yo iba a una máxima velocidad y para no atropellarlo tuve que frenar. Entonces vamos a tener estos frenos conscientes y también estos frenos de emergencia. Y para esto, pues nosotros debemos tener este sistema en buen mantenimiento, con buen cuidado. Vamos a ver qué es el sistema de frenos. Ya nos decía Viri en el ¿Sabías qué? Que los frenos de un vehículo deben ser aproximadamente 5 veces más potentes que el motor. Es decir, si mi motor tiene una velocidad, en este caso de 100, supongamos de 100, ¿de cuánto debe ser entonces ahora mi frenado? Pues 500 veces, ¿no? Entonces debe multiplicarse por 5 la potencia del motor que se está ejerciendo para poder frenar. Y cuando nosotros realizamos este frenado, pues vamos a reducir esta velocidad o bien detener por completo el vehículo cuando está en movimiento. Y en este caso,
Ahora vamos a tener todo lo contrario que sucedía, por ejemplo, en el motor. En el motor veíamos que se transforma esta energía calorífica en energía mecánica. En el sistema de frenado pasa completamente lo contrario. Esta energía de movimiento ahora se va a transformar en energía calorífica. ¿Y cómo? Pues cuando nosotros generamos este frenado, se va a generar una fricción sumamente grande. Y recordemos que en el tema de orígenes veíamos que la fricción va a generar este calor. ¿Por qué? Porque estos elementos metálicos van a ser sometidos a esta resistencia al movimiento que va a generar que se desprenda calor y obviamente el calor pues va a generar también desgaste. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que al tener este tipo de energía mecánica transformada en calor, pues debemos darle un mantenimiento adecuado a nuestro sistema de frenos. ¿Y cómo lo vamos a dar este mantenimiento? Pues vamos a darle este mantenimiento con el líquido para frenos. Recuerden que los frenos van a funcionar con este sistema hidráulico, es decir, van a tener un líquido que va a ser incompresible. Es decir, una vez que yo realizo el frenado, el líquido va a permitir que el freno se haga, pero este líquido tiene que regresar a su forma original. Aún así se someta a mucha fuerza, el líquido tiene que regresar a su forma original. ¿Qué es el líquido de frenos? El líquido de frenos va a ser un producto no mineral, es decir, es un producto sintético que va a estar elaborado a base de glicoles y siliconas en algunos casos y aditivos seleccionados. ¿Qué tipo de aditivos? Aditivos anticorrosivos, antirrumbrantes, que van a utilizarse en el sistema de frenos hidráulicos para lograr un frenado adecuado. Entonces, es por ello la importancia de tener un líquido para frenos. Este líquido para frenos debe cumplir ciertas funciones. Así como veíamos que el aceite lubricante cumple 5 funciones específicas, el líquido para frenos también debe cumplir con funciones muy específicas para poder lograr el frenado adecuado. Número 1, mantener una viscosidad adecuada. Así como los aceites, el líquido para frenos también debe contener esta viscosidad adecuada para lograr este frenado. Decíamos que va a actuar bajo este principio de ser un elemento incompresible. Por eso la viscosidad debe ser adecuada. Debe resistir a la oxidación. Recuerden que la oxidación va a suceder en el aceite o en este caso en el fluido lubricante y específicamente en el líquido de frenos. Se va a degradar, va a envejecer, a eso le llamamos oxidación. Y ustedes no me dejarán mentir, raros son las personas que realmente le dan un mantenimiento a su vehículo y hacen este cambio de líquido para frenos o hacen este relleno. Ya cuando vemos que ahí nos está marcando, en este caso, pues nuestro vehículo, nuestra unidad, hasta entonces lo colocamos y eso a veces, ¿no? Entonces, por eso nuestro líquido para frenos debe tener esta resistencia a la oxidación, debe tener una vida útil prolongada. Tiene que lubricar las piezas móviles del sistema. Recuerden que vamos a tener frenos de disco, frenos de tambor y actualmente la mayoría de los automóviles ya trabaja con los frenos ABS o tecnología antibloqueo. Estos frenos van a estar van a estar formados con metales ferrosos que van a requerir que pues se mantengan lubricados para disminuir o reducir la fricción. Entonces, por eso nos dice que debe lubricar las piezas móviles del sistema. Proteger contra la corrosión, que es este ataque que sufren los metales por sustancias químicas, y mantener un punto de ebullición elevado para evitar cavitaciones dentro del circuito. Decíamos que a la hora del frenado generamos mucho calor y entonces nuestro líquido de frenos debe resistir estas temperaturas. El líquido de frenos posee características muy especiales que lo hacen distinto a otro tipo de fluidos lubricantes. ¿Cuáles son estas características? Que van a tener, les decía, un alto punto de ebullición para resistir el calor generado en el momento del frenado. Normalmente los el líquido para frenos va a tener esta propiedad de que es higroscópico. ¿Qué quiere decir? La palabra higroscópico proviene del griego de higros, que significa agua. Entonces, va a tener esta capacidad de atraer o mezclarse con agua con facilidad.
Entonces, este líquido de frenos, pues también va a tener esta propiedad de que se puede mezclar con agua, con la humedad, y por lo tanto, pues tiene esta característica. Lo que les decía inicialmente es incompresible, es decir, no debe variar su volumen cuando se va a ejercer presión sobre este líquido. Debe ser compatible con el sistema, no debe ser corrosivo y este líquido puede estar formado con bases glicoles o con bases siliconas, es decir, es un fluido sintético. Ahora, así como los aceites para motor, los aceites para transmisión van a tener especificaciones o van a cumplir con criterios de calidad, el líquido de frenos también debe cumplir con especificaciones. Vamos a hablar en este caso de la especificación DOT 3, DOT 4, DOT 5 y DOT 5.1. Las más predominantes en el parque vehicular son las especificaciones DOT 3 y DOT 4. ¿Qué significa DOT? Departamento de Transporte de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues sabemos que tienen un parque vehicular muy controlado, en el que se tienen normas de seguridad muy específicas. Entonces, es aquí donde ellos desarrollan estas especificaciones en las que se van a basar de la temperatura de ebullición o punto de ebullición seco del líquido para frenos y el punto de ebullición húmedo. Decíamos que a la hora de frenar se genera mucho calor y este líquido debe tener esta resistencia a esta temperatura. Entonces vamos a tomar en cuenta punto de ebullición seco, es decir, cuando el líquido para frenos tenemos la seguridad de que no ha traído agua, y el punto de ebullición húmedo cuando sabemos que ya pudo haber atraído agua. Entonces, en las especificaciones, si ustedes se pueden dar cuenta, van a ir mejorando de acuerdo a la capacidad en la que van soportando temperatura. Ejemplo, vamos a hablar únicamente del punto de ebullición húmedo. El punto de ebullición húmedo, por ejemplo, del DOT 3 es 140. DOT 4 va mejorando, 155 grados centígrados. DOT 5, 180 y DOT 5.1, 191. Entonces, la especificación DOT únicamente nos va a hablar de la mejora, en este caso para soportar las temperaturas, es decir, va mejorando su punto de ebullición. Les decía, en el parque vehicular vamos a tener predominando al DOT 3 y DOT 4. Muy importante, en este caso, también comentar que el tipo de base, vemos que tenemos bases glicoles y bases siliconas. Base glicol y base silicona no se pueden mezclar. Base glicol con glicol, pues se puede mezclar. En este caso, si por ejemplo mi vehículo me dice que requiere un líquido de frenos DOT 3, ¿yo puedo colocarle un DOT 4? Sí, sí se lo puedo colocar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el DOT 4 resiste altas temperaturas, una temperatura mayor al DOT 3. Pero ¿qué pasaría si tenemos el caso contrario, que mi vehículo requiera un DOT 4 y yo le pongo un DOT 3? Pues en este caso no estaríamos respetando o tendríamos esta tolerancia de temperatura. Es decir, esta especificación viene del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en México? En México también tenemos una norma, que es la NOM 113 SCFI, aprobada en 1995, que también va a regular esta calidad, o en este caso, esta especificación de el líquido para frenos. Pero en nuestro caso, en México, no lo vamos a llamar DOT, lo vamos a llamar LF, líquido para frenos, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, que en Estados Unidos es DOT 3, en México va a ser LF 3. Y si en Estados Unidos es DOT 4, pues aquí en México es LF 4. Y pues estas dos bases, estos dos líquidos de frenos, tanto DOT 3 como DOT 4, van a tener la misma base, que es la base glicol. Para utilizar el líquido para frenos es muy importante considerar ciertas recomendaciones. Es muy importante evitar la contaminación del líquido para frenos con algún otro fluido, con agua o cualquier otra sustancia. Lo ideal es mantenerlo en el envase original y cerrado. Recuerden que es muy fácil que el líquido para frenos atraiga agua o humedad. Entonces, cuando tiene esta cantidad de agua, obviamente
capacidad de soportar temperaturas, pues disminuyen. Por eso nos piden que mantengamos el líquido en su envase original y cerrado. Siempre hay que seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante del vehículo. Así como vemos, por ejemplo, en el manual del propietario del vehículo, las especificaciones de aceite de motor, por ejemplo, también vamos a encontrar las especificaciones de líquido para frenos que debemos utilizar. Ahí nos va a decir, utilice un líquido DOT 3 o un líquido para frenos DOT 4. Y si ya no contamos con el manual, si ustedes abren el cofre de su vehículo, van a ver que en la parte del depósito de líquido para frenos vienen como tal esta especificación, dice DOT 3 o DOT 4. Entonces, vamos siempre a seguir la recomendación del manual del vehículo. No hay que diluirlo con agua, no hay que derramar el líquido sobre las balatas o la pintura del vehículo. Si nosotros lo llevamos a derramar en nuestras manos, no es corrosivo, no nos va a pasar nada a nosotros como seres humanos. Si nosotros lo llegamos a derramar sobre las balatas, las puede cristalizar, o bien si lo derramamos en la pintura del vehículo, pues la va a quitar. Entonces, por eso es muy importante que tengamos suma precaución y cuidado a la hora de agregar el líquido para frenos. Y muy importante verificar periódicamente el nivel de líquido de frenos. Lo que les decía, los frenos van a ser como ese pase de seguridad de los habitantes del vehículo, por lo tanto debemos darle un mantenimiento adecuado. Y pues esto sería todo por parte del líquido para frenos. Los dejo con mi compañero Alan, quien les estará explicando el siguiente tema. Muchísimas gracias por su atención. Hola Perla, buenas noches. Ya estamos aquí para empezar con el siguiente tema. Ok, Muchísimas Alan, gracias. muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Voy a compartir un poco la pantalla. Voy a dar un pequeño recuento de lo que vimos al inicio de la sesión para las personas que apenas se van conectando. En pantalla van a ver nuevamente el calendario de los próximos webinars. Como ven, hoy 2 de mayo es nuestra tercera sesión del máster en lubricación automotriz, que como ya se los dijo mi compañera Viri, este webinar va a tener la opción de certificación, pero más adelante vamos a ver cuáles son los puntos importantes para considerar para quienes pueden ser acreedores a la certificación o con el derecho a hacer el examen. Recuerden que quien esté presente en esta sesión, más del 70% del tiempo total, va a ser acreedor a una constancia de participación. Y remarco algo muy importante que dijo mi compañera Viri. En los próximos 5 días, al finalizar esta sesión, se les estará enviando su constancia a quienes cumplan esta regla. De no ser así, por favor les pedimos que nos manden un correo a itr@rochefrance.com con el correo y el nombre que se registraron. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos al usuario y verificar si ustedes cumplieron con esta regla y no les llegó la constancia. De no ser así, pues únicamente serían acreedores para lo que sería el enlace para el examen de certificación. Nuevamente, aquí están los dos códigos QR. Del lado izquierdo está lo que es del grupo de Telegram y del lado derecho está el canal de YouTube, mismo en el que estaremos subiendo esta tercera sesión la próxima semana para que puedan dar un repaso de las 3 sesiones más adelante a los que sean acreedores al examen, o una vez que se finalice el curso y quieran repetir alguna de las 3 sesiones, con todo gusto, ahí estarán disponibles para ustedes. Aquí están las reglas que estaríamos utilizando para esta certificación de especialista en lubricación automotriz. Un punto muy importante, como lo hemos comentado, es totalmente gratuito. A quien llegue a la calificación de 8.5 o mayor, van a ser acreedores a esta certificación con validez ante la SEP. Estas dos reglas, las primeras dos, son básicas. La primera sería que hayan estado en las 3 sesiones un mínimo del 70% del tiempo total, o que hayan estado el 100% de 2 de las 3 sesiones que ya hemos tenido hasta el momento. Sin más, voy a darles un pequeño ¿sabías qué? El primer automóvil con inyección de combustible electrónica fue el Volkswagen 1600 LE. ¿Por qué lo comentamos? Porque ahorita vamos a estar hablando de lo que serían los aditivos tanto para aceite lubricante como para combustible. Vamos a iniciar con lo que serían los aditivos para aceite lubricante.
Antes de empezar con toda esta parte teórica, con la explicación, vamos a recordar la primera definición que dijimos de un aceite básico y un paquete de aditivos. Ya hemos visto que un aceite básico puede ser mineral, puede ser sintético, y el paquete de aditivos nos va a estar dando la aplicación del lubricante. Pero entonces, si ya hablamos de que es una mezcla que contiene aditivos, ¿por qué vamos a estar agregándole aditivos al lubricante? ¿Vamos a mejorar la calidad? ¿Vamos a mejorar su categoría de servicio? ¿O por qué los vamos a estar eligiendo? Bueno, las dos razones que vamos a estar tomando para realizar el uso de estos tratamientos secundarios, como vamos a conocer a estos aditivos, va a ser, número uno, cuando el vehículo se encuentra en la etapa final de servicio. Recuerdan que incluso yo les di el tema de motores, que les comentaba, va a haber 4 síntomas en los cuales nosotros ya necesitamos elevar la viscosidad, que es consumo de aceite, humo azul, pérdida de potencia, rellenos frecuentes. En este caso, van a ser los síntomas en los que nosotros ya debemos de verificar la condición de nuestro automóvil, y obviamente si estamos utilizando un monogrado, el más alto, que en este caso sería un size 60, pero aún queremos utilizar un automóvil y presentamos estos síntomas, aquí sí vamos a elegir un aditivo para aumentar la viscosidad. Únicamente en este caso. Si estamos utilizando, por ejemplo, un aceite multigrado, un 15W40, un 20W50, y veo estos síntomas, aquí nosotros no vamos a solicitar un aditivo. Aquí nosotros vamos a hacer el aumento de la viscosidad. ¿Por qué? Porque de un 15W40 podemos migrar a lo que sería un 20W50. Y de un 20W50 podemos irnos a un 25W60, perdón. Aquí tenemos todavía opciones para hacer el aumento de viscosidad. El otro caso, la otra condición que debemos de tener en cuenta para utilizar este tratamiento secundario va a ser cuando se sobrepasen las condiciones normales de operación. ¿A qué le llamamos condiciones normales de operación? Aquí las tenemos descritas. Exceso de carga, altas velocidades, marchas forzadas y por último, periodos prolongados de operación. Yo creo que no nada más aquí en México hemos tenido el uso de algunos taxis, Ubers o algún servicio de transporte, pues ligero, vamos a llamarlo, donde vemos que el maletero va repleto, donde nosotros sabemos que la unidad únicamente soporta 3 toneladas y le metemos 4 para ahorrar viajes, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos acortando la vida útil de nuestro motor porque estamos acelerando su desgaste. Número uno, la carga la estamos sobrepasando. Número dos, con el exceso de carga estamos generando marchas forzadas. Y de ahí, como estamos hablando, por ejemplo, de taxis o Ubers, vamos a estar hablando de periodos prolongados de operación. ¿A qué le llamamos esto? Que el automóvil va a estar trabajando continuamente entre 5 u 8 horas y puede que únicamente el operador sea el que cambie. Por ejemplo, hoy en la mañana, Juan Alberto estaba utilizando un taxi y al rato Raúl está utilizando el mismo taxi y únicamente se le dio el descanso de 1 hora, que era el cambio de turno aproximadamente. Aquí ya estamos realizando un periodo prolongado de operación. Y obviamente todo esto nos va a llevar a lo que sería un exceso de desgaste, un aumento de desgaste en el motor. Pero así como también nosotros tenemos algunas condiciones, también tenemos algunas consideraciones para el uso de estos aditivos. Número uno, vamos a estar utilizando la proporción de únicamente el 10% de la capacidad del cárter. Si nosotros estamos hablando de un cárter de un auto de motor a gasolina, un promedio 4 o 5 litros, nosotros estaríamos eligiendo un envase o utilizando únicamente 400, 500 mililitros. Es por eso que también necesitamos saber la capacidad del cárter, mismo que viene en lo que sería en el manual del usuario. También es un punto muy importante aumentado a lo que tenemos aquí, que es un aditivo mejorador del índice de viscosidad y un antifriccionante. Uno nos va a estar ayudando a los cambios de las propiedades del aceite lubricante a diferentes temperaturas y uno nos va a reducir lo que sería la fricción. Un punto también a considerar, sin salirnos de este número 2,
vamos a estar hablando de lo que serían los autos modernos. Aquí ya, por diseño, ya no se requiere lo que sería el cambio de viscosidad. Aquí ya debemos de respetar lo que nos marca el manual. Por eso también es muy importante conocer a nuestro automóvil, conocer lo que nos indica el manual del usuario, para que nosotros sepamos qué tipo de sistema de alimentación o sistema de inyección tiene nuestra unidad, para no llegar a un punto donde se echa a perder el mismo. Recuerden, en autos modernos ya casi no se refiere en cuanto al uso de viscosidades más gruesas a la que viene en el manual del usuario o como automóviles recién salidos de fábrica. El tercer punto, ya lo comentábamos, no se requiere un aditivo cuando nuestra unidad no presenta de las dos condiciones anteriores, que ya está en etapa final del uso y cuando estamos sobrepasando las condiciones del automóvil. Siguiente, es muy importante también no utilizarlo para ajustar el nivel. ¿Qué es lo que pasa? Luego sucede que nos dicen, es que sabes que me falta medio litro, me falta un poco más de medio litro. Y como decimos que se utiliza el 10% de la capacidad del cárter, piensan que con un aditivo ya vamos a llegar al nivel necesario. No es así. Les pongo un ejemplo. Estamos con un tambo de, no sé, 4 litros de agua natural, de agua de la llave, y yo le coloco 400 gramos de sal. O realmente el nivel del agua no va a subir. Únicamente, ¿qué va a pasar? Que el agua va a tomar un sabor salado. Es lo mismo que va a pasar con los aditivos. Los aditivos de tratamiento secundario no nos van a aumentar el nivel, únicamente se van a mezclar para darnos propiedades al lubricante, pero hay que recordar que no nos van a ayudar a ajustar niveles. Y el último punto, pero no menos importante, estos aditivos se pueden aplicar tanto para motores a gasolina como para motores a diésel. Obviamente teniendo en cuenta los puntos anteriores, muy importante el 10%, también definir cuándo vamos a usar uno, cuándo vamos a usar otro. Típicamente el antifriccionante es cuando ya sobrepasamos las condiciones de operación y un estabilizador cuando ya estamos en la etapa final del motor. Si llegan a tener alguna duda, por favor aquí en los comentarios, las preguntas o inclusive en lo que sería itr@rochefrance.com. Esto es más que nada aditivos para aceite lubricante. Ahora vamos a ver lo que sería aditivos para combustible. Estamos de acuerdo que hemos llegado a cargar gasolina y nos dicen, no quiere colocar un aditivo, le recomiendo este aditivo para mejorar lo que sería el octanaje, para ayudar a la limpieza de la cámara de combustión, para la limpieza de inyectores. Sí, es muy cierto, pero cuando nosotros le llegamos a preguntar, oye, ¿qué significa tu nombre? Oye, ¿por qué o cómo me va a ayudar? ¿Cada cuándo los tengo que utilizar? Ahí es donde se frenan en cuanto a las recomendaciones. Primero vamos a identificar lo que serían estos tipos de aditivos. Básicamente estos productos se van a adicionar al tanque de combustible y nos van a estar ayudando en propiedades específicas como ya lo comentábamos. Puede ser desde el aumento del octanaje en el caso de la gasolina o incluso en la limpieza de inyectores, tanto en gasolina o motores a gasolina como motores a diésel. Aquí ya tenemos también que nos ayuda al control de depósitos, que nos ayuda a la limpieza en las boquillas de los inyectores o incluso bujías. También muy importante mantener limpias las válvulas tanto de admisión como de escape y finalmente la cámara de combustión. Y estamos de acuerdo que tanto en las válvulas como en la cámara de combustión se está generando toda esta suciedad por lo mismo que estamos quemando nuestro combustible, ya sea diésel o ya sea gasolina. Así como en el caso de los aditivos para aceite lubricante tuvimos algunas consideraciones, también tenemos consideraciones para estos tipos de aditivos. La número 1 va a ser, vamos a estar utilizando un envase cada llenado de tanque, ya sea gasolina o diésel. Esto, ojo, muy importante, no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque químicamente todos los aditivos van a ser diferentes, van a ser muy agresivos o ligeramente agresivos, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Esto es más que nada la recomendación a que nos referimos, que sí es cada tanque o mínimo cada medio tanque de gasolina. ¿Por qué? Porque así nosotros ayudamos a la mezcla tanto del combustible como del aditivo. Hay algunos aditivos que se van a recomendar cada llenado,
hay otros que se van a recomendar cada 2, cada 3, o incluso en nuestro caso, que es un tratamiento completo, lo vamos a recomendar cada 10,000 kilómetros. Entonces, vamos a tener en cuenta también lo que sería el tipo de aditivo para el uso dependiendo de cada cuánto se recomiende. Número 2. En el tipo de aditivos para aceite lubricante mencionábamos dos condicionantes, que ya está en etapa final la unidad y que sobrepase algunas características. En este caso, los automóviles recién salidos de agencia pueden estar utilizando este tipo de aditivos. ¿Por qué? Porque podemos estar ayudando a lo que sería la parte de limpieza de inyectores, la mejora en cuanto a la parte de el octanaje, también el control de depósitos y finalmente vamos a estar prolongando, la vida útil de nuestra unidad. También nosotros podemos estar hablando de que no vamos a estar cortando el uso de estos aditivos. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a estar colocando un aditivo, por decir nombres, de limpieza de inyectores. A los 2 meses, al mes, veo una mejora. ¿Qué es lo que pasa? Como buenos mexicanos en nuestro caso o en general, vamos al doctor, nos sentimos mal, nos da un tratamiento, a los 3 días cortamos el tratamiento. Cuando pasan 5 días, volvemos a tener síntomas. Lo que sucedió es que no terminamos el tratamiento como tal. Es mismo caso en el uso de aditivos. Si nosotros ya empezamos a ver una mejora y cortamos su uso, ya no vamos a prolongar el beneficio que nos va a estar dando este aditivo. Por eso también es importante tener un tiempo promedio de uso para notar mejoras tanto en el rendimiento del combustible como en la limpieza del motor. Siguiente punto. Aquí es muy importante porque no se va a recomendar la mezcla con otros aditivos. Si estamos hablando, por ejemplo, en aceites lubricante para motor, ¿puedo mezclar uno de la competencia con uno de la Roche-France? Sí, obviamente respetando viscosidades y la categoría de servicio. En el caso de los aditivos no es así. ¿Por qué? Hace rato mencionaba que la química puede ser muy agresiva y obviamente nosotros sabemos cuál es la ingeniería química que se utiliza para la creación de los aditivos. La hacemos obviamente compatible para que podamos utilizar, por ejemplo, un aditivo de limpieza de inyectores y un aditivo mejorador de octanaje, pero ambos de la misma marca. A eso nos referimos. No de que no puedo utilizar un mejorador del octanaje y un limpiador de la cámara de combustión. No, sí se pueden utilizar mientras sean de la misma marca. Nuevamente, porque ya sabemos químicamente cómo están compuestos. Finalmente, y lo mencionábamos hace rato, el uso debe de ser constante para nosotros notar lo que serían las mejoras, tanto en lo que sería el aprovechamiento del combustible, como en la limpieza y cuidado de nuestra unidad. Nuevamente, les agradezco que estén aquí con nosotros en esta tercera sesión de certificación y sin más por el momento, les cedo la palabra a mi compañera Viri, que les va a estar hablando del último tema de grasas lubricantes. Buenas noches. Mil gracias, Alan. Y perfecto, pues como ya lo comentábamos, vamos a pasar ya al último tema de pues esta serie de temas que tuvimos para ustedes en el curso de certificación. Y por último, vamos a estar hablando de lo que son las grasas lubricantes. Entonces, vamos a ver nuestro primer ¿sabías qué? Y bueno, ustedes sabían que en el año de 1500 después de Cristo, Leonardo da Vinci descubrió el principio del rodamiento que se utiliza hoy en día. ¿Y por qué hablamos de rodamientos? Pues porque como ya lo mencionaba Alan, vamos a estar hablando acerca de lo que son las grasas lubricantes. Nosotros vamos a entender a una grasa lubricante también como una mezcla científicamente balanceada. Recuerden que ese concepto aplica para todo, solo que en algunos casos esta mezcla científicamente balanceada cambia de componentes. A veces se le añaden algunos extras, otros siguen siendo la misma base. En este caso, esta mezcla para hacer una grasa sigue siendo en su mayoría aceite básico, ese vuelve a ser la materia prima de cualquier grasa. Después le vamos a añadir lo que son aditivos y vamos a tener un tercer elemento. De hecho, este tercer elemento es fundamental. ¿Por qué? Porque a diferencia de un lubricante común, que es una sustancia fluida, una sustancia líquida, una grasa se caracteriza por ser un producto de consistencia sólida o semisólida. Entonces,
Justo aquí podemos ver cómo es que está conformada más o menos una grasa lubricante. Les repito, la materia prima sigue siendo aceite lubricante. Entonces vamos a encontrar grasas formuladas con aceites minerales o bien grasas formuladas con aceites sintéticos. Tenemos el paquete de aditivos, que recuerden que son sustancias químicas que van a estar encargadas de impartir, mejorar o suprimir en ciertas condiciones características que buscamos que tengan o erradicar de las grasas lubricantes. Y les comentaba este nuevo tercer elemento que son los espesantes. El espesante, vamos a encontrar hoy en día que hay distintos tipos de espesantes. Vamos a hablar de espesantes conocidos como jabones metálicos simples, los metálicos complejos y otro tipo de espesantes que son conformados a base de una sustancia no jabonosa. Los más conocidos, ya sabemos que hoy en día existen grasas de poliurea, grasas de bentona, de algún tipo de sílica, gel, etcétera. Entonces, volviendo a esta parte un poquito, recordábamos que un básico mineral proviene ¿de dónde? Pues de la refinación del petróleo. ¿Y de dónde va a provenir una base sintética? Pues a través de reacciones químicas en un laboratorio. Recuerden que las características y propiedades de las que sale una base mineral dependen ¿de quién? Pues del petróleo. Y a diferencia de una base sintética, pues ya se elabora mediante reacciones químicas en un laboratorio. Entonces ya características y propiedades nosotras las vamos añadiendo de acuerdo a lo que buscamos que desempeñe ese producto final. Ahora bien, en la parte de aditivos, creo que también ya se mencionaron constantemente qué son. Les repito, son sustancias químicas y los aditivos en ciertas ocasiones nos van a ayudar a mejorar las propiedades o rendimientos del lubricante. Más o menos, aquí tenemos algún tipo de aditivos que se les añaden a las grasas. Los primeros de ellos, aditivos antioxidantes. Recuerden que los únicos que se van a oxidar o se envejecen o se degradan son los lubricantes. Las superficies metálicas no. Las superficies metálicas sí llegan a tener un proceso también de degradación, pero se va a conocer como herrumbre, si es porque ese proceso lo suscitó el contacto con el agua o con la humedad. Y en este caso se va a llamar corrosión si este ataque se llevó a cabo por sustancias químicas o, por ejemplo, en el tema de motores hablábamos de los ácidos que se forman durante la combustión. Entonces, el aditivo antioxidante va a retardar la vida útil ¿de quién? Del lubricante. Tenemos inhibidores de herrumbre y corrosión que ahora sí aplica para proteger los componentes metálicos de los cuales estamos hablando. Aditivos antidesgaste. ¿Por qué va a aparecer el desgaste? Nosotros vamos a encontrar el desgaste como un fenómeno que se suscita por la fricción. La fricción es este roce que hay entre cuerpos que están en constante movimiento o en constante contacto. Si yo no coloco una película lubricante correcta, pues se va a llevar a cabo la fricción y por ende el desgaste. Tenemos aditivos de extrema presión. Hay ciertas condiciones de operación también en esta parte de los rodamientos que necesitamos proteger ese componente ¿de qué? De ciertos choques, de ciertas cargas, y para eso se le añade este aditivo, que endurece esa superficie metálica para formar una película de sacrificio. Queremos que lo que se desgaste sea el aditivo y no el rodamiento en este caso. Tenemos dos componentes nuevos, dos aditivos de los cuales no habíamos mencionado o no habíamos estado hablando hasta este momento. Uno de ellos, agentes de adhesividad. ¿Por qué se lubrica con grasa y a lo mejor no con un lubricante normal? Muy simple. Un lubricante normal necesita que haya movimiento para estar lubricando todos esos componentes. Una grasa yo la voy a adherir, la voy a colocar porque quiero que ahí donde la estoy untando, ahí se quede. En este caso, por ejemplo, los valeros. Yo voy a untar grasa en un valero porque necesito que ahí se quede impregnada o bien adherida esa grasa. No necesito que se escurra, necesito que proteja esa superficie de los choques, cargas, a lo mejor incluso de algún contacto con agua o de algún material que pudiera generar algún tipo de desgaste. Por eso se conocen este tipo de grasas como adhesivas. Y por último tenemos aditivos sólidos, principalmente o lo que más se conoce son aditivos de grafito, bisulfuro de molibdeno, entre otros. Volvemos a lo mismo. A un aceite lubricante común, por ejemplo, de motores, no le puedo añadir aditivos sólidos porque como su nombre lo dice, nosotros nos podemos imaginar estos aditivos sólidos como pequeños balines que vamos a meter en una botella de agua. Esos balines y la botella de agua, hasta que no haya este proceso de agitación, se van a comenzar a mezclar. En una grasa, sabemos que como su consistencia lo favorece y es mucho más untuosa, espesa, colocamos estos mismos balines y al momento de estarlos revolviendo, ¿dónde se van a quedar? Pues impregnados, van a estar mezclados en esa grasa, no se van a sedimentar. Es por eso que únicamente encontramos este tipo de aditivos en la formulación de grasas lubricantes. Estábamos hablando de que el elemento principal en las grasas, además de ser el aceite básico y el paquete de aditivos, va a ser el espesante.
vamos a encontrar de dos tipos, espesantes conocidos como simples, complejos o bien incluso espesantes no metálicos. Vamos a entender un poco más acerca de esta parte de las grasas, pero antes, lo principal, ¿cómo voy a poder yo detectar que una grasa es buena o una grasa mala? Lamentablemente, ni por los ojos nosotros vamos a poder definir en cuanto al color, si la tocamos y decimos que es una grasa muy untuosa o que hace hebra, que es de consistencia fibrosa, nada de eso nos puede ayudar a identificar si es una grasa correcta o incorrecta. Recuerden que a las grasas también se les van a realizar ciertas pruebas fisicoquímicas que incluso estamos viendo aquí en pantalla, las cuales nos van a poder dar una idea si es correcta la aplicación de esa grasa para el mecanismo que nosotros estamos lubricando. Tenemos el tipo de prueba, que es la que tenemos en la parte superior izquierda, conocida como el punto de goteo. Recuerden, la materia prima para formular grasas lubricantes sigue siendo el aceite básico. Entonces, esta prueba se le realiza a las grasas porque nosotros buscamos definir a qué temperatura esa grasa que estamos analizando tiende a escurrirse o bien tiende a soltar la primer gota de aceite. En ese momento la prueba para y como ustedes lo ven en pantalla, podemos ir definiendo temperaturas más o menos aproximadamente de las cuales va a poder soportar esta grasa. Tenemos otro tipo de pruebas, por ejemplo, la de lavado por agua. Hay ciertas condiciones de operación, y me atrevo a decir más en la parte industrial, donde en ciertas ocasiones ese mecanismo va a estar expuesto en condiciones de humedad o bien salpique por agua. Si colocamos una grasa que no resista estas condiciones de operación, lo único que vamos a encontrar es que conforme pase el tiempo, la grasa se va a comenzar a escurrir de ese rodamiento o de ese sistema que estábamos engrasando. Entonces, es muy importante conocer estas características porque un mal error o una mala aplicación puede dejar desprotegido a ese rodamiento. Tenemos otra prueba que es conocida como la prueba Timken, que justo estábamos hablando de estos aditivos de extrema presión. Nuevamente, en condiciones donde se tengan que soportar mayores cargas, mayores condiciones de presión, ¿qué vamos a necesitar? Pues a lo mejor una grasa que esté reforzada con este tipo de aditivos que nuevamente generen una película de sacrificio y se desgasten ellos y no el mecanismo. Hasta el último dejé la prueba de consistencia o penetración, ¿por qué? Porque es una de las más relevantes. De hecho, le dedicamos una diapositiva en específico, que es la que estamos viendo aquí en pantalla. Esta prueba de consistencia o penetración nos puede ayudar a nosotros a identificar bajo ciertos grados en el EGI la consistencia de las grasas. Porque también podemos encontrar que a lo mejor el requerimiento de un cliente o de algún conocido es, necesito una grasa que esté medio untuosa, medio mantequillosa. Y a lo mejor yo le puedo recomendar una grasa que es mucho más espesa que lo que él pedía. Entonces, les repito, ni por color, ni de forma visual, ni porque hace hebra, ni porque se sienta fibrosa o muy untuosa, podemos definir si una grasa tiene cierta consistencia, porque cada quien tendría su propio criterio. Es para eso que se homologó una serie de pruebas, que es la que estamos viendo en pantalla, y ahora sí, bajo cierto estándar, ciertos lineamientos, se pueden clasificar las consistencias de las grasas. De hecho, en pantalla, en la diapositiva, tenemos la imagen donde podemos ver que hay dos copas metálicas que están llenadas con grasa. La primera copa podemos ver que tiene una distinta grasa a diferencia de la segunda. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta? Porque esta prueba de consistencia se realiza de forma muy fácil. Vamos a llenar una copa metálica a ras, como está en pantalla, de dos tipos de grasas. Incluso se sugiere dar ciertos golpeteos para llegar a romper o eliminar alguna burbuja o aire atrapado que puedan interferir en el resultado de esta prueba. Ya cuando esa copita se llenó al ras, como lo vemos en pantalla, vamos a liberar la puntita de un cono, que también aquí podemos observar, y ese conito va a lograr penetrar en la grasa alrededor de 5 segundos, como lo estamos viendo en pantalla. Alrededor de esos 5 segundos se detiene automáticamente el segurito, se vuelve a activar y podemos medir la distancia que logró penetrar ese conito en esa grasa. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta prueba? Muy simple, que entre más haya logrado penetrar el cono esa grasa, va a ser una grasa mucho más fluida, a diferencia de la otra que recorre menor cantidad. Es por eso que en pantalla vemos que la primera imagen, el conito no logró penetrar tanto. Es por eso que la consistencia se le da un grado 3. A diferencia de la segunda imagen de ejemplo, vemos que en esa grasa el conito logró penetrar un poco más de distancia, por lo tanto es una grasa mucho más fluida y se le da un grado de consistencia en el EGI 1. ¿Pero qué son estos grados? ¿Qué son estos números? Pues ahí viene la siguiente diapositiva. Estos grados los va a dar NLGI. NLGI es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Ellos son los encargados de estar monitoreando, de realizar esta prueba y conforme a la distancia que haya logrado penetrar ese conito, esa grasa, se les va a dar un número.
En pantalla estamos viendo que hay grado 1, 2 y 3 que están encerrados en un rectángulo rojo. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen mayor aplicación en la parte automotriz. Y recuerden, esta certificación va enfocada más a la parte automotriz. Sin embargo, es este conocimiento universal a todos, pues por eso les colocamos todos los grados. Vamos a tener que son 9 los grados en el EGI. No se confundan, muchas veces nos dicen que son 6, pero si se dan cuenta en pantalla, antes del 1 hay 3 grados más, empezando por el triple cero, doble cero y 0, y ya después nos vamos del 1 al 6. El primer grado en el EGI, que es triple cero, nos habla de una consistencia de una grasa muy fluida. De hecho, siempre les damos esta sugerencia para que ustedes se vayan imaginando cómo se vería una grasa triple cero. Se ve como la catsup, algo así es la consistencia. Conforme pase el escalón de esta especificación, tienden a tener una consistencia mucho más espesa. Una grasa grado 1 se ve como una papilla de bebé. Una grasa grado 2 se llega a ver como la mantequilla de maní o crema de cacahuate. Y una grasa grado en el EGI 3 ya se llega a ver como la Nutella, esta crema de avellana. Entonces, así se pueden ir dando un ejemplo de la consistencia que tienen las grasas. Ya si hablamos de un grado en el EGI 6, como lo vemos aquí en pantalla, dice que su consistencia es sólida. Prácticamente se llega a ver como una barra de jabón y es un elemento sólido. Entonces pasamos de lo más fluido, que es una grasa triple cero, a una grasa grado 6, que es de consistencia sólida. Les repito, para la parte automotriz, lo que nos interesa es que ustedes sepan que lo más solicitado es grasas grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cómo vamos a recomendar aplicar este tipo de grasas? Pues el grado NLGI1, que les repito, es de consistencia muy blanda. Hay mecanismos como lo es la pistola grasera, donde la pueden estar colocando, colocan el cartucho y automáticamente, como las pistolas de silicón, va a salir dosificada la cantidad de grasa que ustedes estén indicándole. Una grasa grado NLGI2 podemos ver que es de consistencia muy blanda. Entonces puede ser otra vez aplicación manual o incluso con pistola grasera, aún todavía la recomendamos. Ya para en el caso de las grasas grado 3, que les digo que ya se ven como esta crema de avellanas, es una consistencia semidura. Aquí ya la recomendación es que la apliquen de forma manual. Si ustedes llegan a encontrar en primera un cartucho con este tipo de especificaciones, o bien ustedes mismos dosifican esa grasa en el cartucho, va a ser muy difícil que por ese ducto que vemos que tiene la pistola grasera salga el producto. ¿Por qué? Porque les repito, ya es una consistencia mucho más dura que las anteriores, que recomendamos que sí se dosifiquen con pistola grasera. En el caso de las grasas triple cero, doble cero y cero, que son las de consistencia mucho más fluida, lo recomendable es que, como son aplicaciones para la parte industrial, hoy en día vamos a encontrar equipos neumáticos centralizados, que incluso hoy en día ya están muy modernos este tipo de equipos. Entonces, muchas veces llega el encargado de mantenimiento, el gerente, y lo único que hace es dosificar la cantidad de grasa por el tiempo que ellos están indicados que se dosifiquen cierto componente. Entonces, no sé, a lo mejor cada 3 días deben de dosificar 10 gramos, por decir. Entonces ya llegan, programan su sistema centralizado neumático y ya constantemente se está dosificando. Así es como nosotros vamos a estar recomendando la aplicación de este tipo de grasas. De lo que no habíamos estado hablando es de los espesantes. Recuerden, una mezcla científicamente balanceada en el caso de las grasas lleva 3 componentes: aceite mineral, aditivos y los espesantes. Los espesantes nos van a ayudar o nos van a servir como esponjita para que ahí se quede atrapado el básico con los aditivos. Cada que ejerzamos presión, cada que ejerzamos esta sensación de trabajo en el rodamiento, en el elemento que tiene grasa, ahí es cuando se van a estar desprendiendo el aceite y los aditivos. De hecho, si se dan cuenta en la ejemplificación que tenemos aquí del lado derecho, si se dan cuenta es como una red de fibras donde ahí va a quedarse atrapado estos dos elementos que les comentaba. Dentro de la parte de espesantes no vamos a nombrar todos por tiempo, claro, pero vamos a nombrar los más comunes. Por ejemplo, las grasas de sodio. Las grasas de sodio van a proporcionar un soporte de cargas y temperaturas normales. De hecho, si se dan cuenta en pantalla, dice temperatura máxima de operación hasta 110 grados centígrados. Si lo colocamos en un mecanismo que soporta mayores temperaturas o genera mayores temperaturas, lo único que vamos a conseguir es que la grasa se escurra y el mecanismo se quede sin lubricación. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Otra característica que tienen las grasas de sodio es que no son recomendables para cuando haya trabajos o condiciones ambientales donde va a estar presente el agua o bien la humedad. ¿Por qué? Porque lo mismo, no soportan esas condiciones ambientales y la grasa tarde o temprano se va a escurrir. Tenemos otro tipo de grasas, las grasas de calcio. Soportan menores temperaturas, en este caso hasta 80 grados centígrados, pero a diferencia de las grasas de sodio, ¿qué creen?
generan una excelente adhesividad en el mecanismo donde se colocan y lo más importante, ahora sí resisten al lavado por agua. Nuevamente, si lo vemos aquí en pantalla, en la ejemplificación de cómo se ve una grasa de forma química o su estructura, siguen siendo redes, siguen siendo estas mallitas, que dependiendo de esta ramificación y componentes químicos, pues vamos a detectar que algunas son buenas para resistir trabajos por agua, otras soportan mayores temperaturas. Entonces, de estas dos, si se dan cuenta, sería muy difícil estar monitoreando a qué temperaturas va a estar trabajando el mecanismo, si va a haber condiciones de agua o humedad, porque veamos que una solo las va a resistir las grasas de sodio, perdón, y otras las grasas de calcio. Para no estar haciendo este tipo de requerimientos, este tipo de exámenes al mecanismo donde vamos a estar colocándolos, ¿qué creen? Existen otro tipo de grasas conocidas como grasas universales o grasas multipropósito. Estas grasas usualmente suelen estar formuladas o fabricadas a través de un espesante que se conoce como litio. ¿El litio qué ventajas va a tener sobre los otros dos anteriores? Número uno, soporta mayores temperaturas de trabajo. Si se dan cuenta, hasta 160 grados centígrados más o menos. Soporta condiciones de carga, tiene buena estabilidad al trabajo. Eso quiere decir que por más choques, rolado, cualquier situación de trabajo a los que ustedes sometan ese tipo de grasas, no va a perder su consistencia, se va a quedar igualita. Tiene excelentes características de adhesividad a altas velocidades, volvemos a lo mismo, presenta mejores características que las dos grasas anteriores. También resiste al lavado por agua, en caso que las de sodio no lo hacen, y tienen buen comportamiento a elevadas y bajas temperaturas. Entonces, si hasta este momento analizamos los beneficios que nos ofrece una grasa de calcio, una grasa de sodio y una grasa de litio, ¿quién ofrece mejores características? Pues las grasas de litio. Por eso se conocen como grasas universales o multipropósito. Vuelvo a lo mismo. En el ejemplo de su ramificación, sigue siendo esto, un cruce de redes donde se va a quedar aquí atrapado el aditivo con el aceite básico de nuestra elección. Entonces, ahora imagínense, si hasta este momento las grasas de litio han sido las que ofrecen mejores características, yo les mencionaba que hay otro tipo de grasas, las simples y las complejo. Una grasa complejo de litio prácticamente hace lo mismo que una grasa de litio, pero ¿qué creen? En mejores valores. Por ejemplo, la temperatura de trabajo incrementa. De los 160 que te ofrece una de litio simple, una grasa complejo hasta 220, más o menos. Soporta mayores cargas, soporta aún mejor la estabilidad al trabajo, es resistente a un lavado por agua. Entonces, les digo prácticamente lo que les mencioné, que es una de litio, la hace una de complejo. Sin embargo, ¿por qué las llamamos complejo? Yo les estaba mencionando esto de las redes. Espero que todos o la mayoría de ustedes, los que nos están viendo el día de hoy en este webinar, hayan tenido la oportunidad de elaborar una gelatina de sobrecito. Una gelatina de sobrecito, te dicen las instrucciones que para elaborar 1 litro de gelatina, ¿qué tienes que hacer? Pues vertir ese sobrecito de grenetina en 1 litro de agua, agitas, revuelves, incluso tienes que calentar el agua para que se disuelva de una forma mucho más sencilla y ya queda tu gelatina. Ahora imagínense si esa misma receta nosotros la mejoráramos y quisiéramos ahora fabricar una gomita. ¿Qué tengo que hacer para fabricar una gomita? Pues a lo mejor incrementar la dosis de grenetina o de sobrecito que le estoy colocando. Si ese mismo litro de agua le coloco 2 sobrecitos de gelatina, lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar una sustancia mucho más resistente, ¿va? Por eso les digo, ya no va a aparecer gelatina, ahora ya va a aparecer una gomita. ¿Por qué? Porque estoy saturando esa mezcla. Algo así pasa con las grasas complejo. Tengo una estructura de red simple, una grasa de litio simple, como lo vemos aquí en pantalla, de este lado. ¿Y qué pasa cuando yo la vuelvo compleja? Pues tomo cadenas de ácidos cortos y largos, hago una estructura mucho más resistente, y es por eso que logro que una grasa complejo tenga las mismas características de una de litio simple, pero en mejores valores. Esa es la única diferencia. Tenemos otro tipo de grasas, las grasas, en este caso, de Ventona. Vamos a encontrar que las grasas de Ventona resisten o soportan una temperatura de trabajo de hasta 240 grados centígrados. Algo muy importante, y de hecho está en negritas, es que las grasas de Ventona no van a tener punto de goteo. O sea, en el mecanismo donde ustedes la coloquen, al menos por temperatura, no se van a escurrir. Pero entonces, si no se van a escurrir, ¿qué va a pasar cuando superemos esa temperatura? Pues lo que vemos en pantalla. Al ser la Ventona una arcilla, conforme incrementemos la temperatura, pues la arcilla se va a comenzar a quemar y podemos generar desde un ligero accidente a un problema mucho más grave, dependiendo de las temperaturas y condiciones ambientales en las que se encuentre ese rodamiento o ese mecanismo que está siendo lubricado con Ventona y superó los 240 grados centígrados. Entonces, ojo, la primer alertita, el primer foquito que hay que tener con este tipo de grasas es que no tienen punto de goteo y hay que estar monitoreando la temperatura a la que están trabajando.
Además de eso, hay que tener mucho cuidado porque las grasas de mentona, si lo ven en pantalla, realizan un buen trabajo, tienen alto poder adherente, tienden a tener una resistencia al lavado por agua e incluso algún tipo de sustancias químicas. Son excelentes para trabajar a altas temperaturas. De hecho, si analizamos de todos los espesantes que les acabo de platicar, la Ventona es la que supera esa temperatura hasta 240. Tienen buena estabilidad térmica y mecánica, vuelvo a lo mismo, realizan un buen trabajo, pero ojo, requieren de excelente limpieza. ¿A qué vamos con esto? Que si ustedes van a sustituir la grasa con la que estaban lubricando un rodamiento y esa grasa era de litio y ahora van a poner Ventona, hay que limpiar muy bien ese mecanismo, porque son tecnologías o bien son reacciones químicas incompatibles. Así como Perlita ahorita les dijo que el glicol y la silicona no se mezclan en el caso de los líquidos para frenos, lo mismo pasa aquí. Si yo estoy lubricando un componente con litio, sodio, calcio y de repente tiendo a cambiar y ahora voy a colocar Ventona porque ya vi en este webinar que hace buen trabajo, hay que tener mucho cuidado y hay que lavar bien cada componente de ese mecanismo que se va a estar engrasando con Ventona. ¿Por qué? Porque podemos tener un tema de incompatibilidad de grasas, entonces o tienden a reaccionar químicamente y corroen al rodamiento o al componente que ustedes estaban engrasando, o bien simplemente hay una incompatibilidad en las grasas, se rompe la mezcla, se cae la grasa tal cual del mecanismo y lo mismo, podemos dejarlo sin protección, sin lubricante. Entonces, esa es la única cuidado que hay que tener con este tipo de grasas. Y por último, así como en motores y en la mayoría de los webinars, nosotros les decíamos que, por ejemplo, para lo que son los motores de combustión interna, los aceites, API nos va a hablar de la categoría de servicio. Para las transmisiones automáticas, pues cada fabricante va a tener una especificación y hay que leer el manual para identificarlo. En los refrigerantes había que ver el tipo de tecnologías, igual por lo mismo, para no crear la incompatibilidad. El líquido para frenos, ¿quién lo daba? Pues DOT, el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Pues a las grasas también les aplica una certificación. Y volvemos a hablar de un mismo instituto, NLGI, que es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Este instituto, además de categorizar en 9 grados el tipo de consistencia de las grasas y realizarle ciertas pruebas, también ofrece un tipo de certificación. Este tipo de certificación, ¿para qué nos va a ayudar a nosotros? Bueno, para que desde el empaque, si nosotros vemos estos dos rectangulitos que están en la parte derecha de la diapositiva, podamos identificar si esa grasa que estamos utilizando es LB, quiere decir que se puede ocupar como una grasa para lubricar el chasis. Si nosotros vemos que ese rectangulito dice NLGI GCLB, quiere decir que además de lubricar el chasis, esa grasa también se puede estar ocupando para lubricar lo que son rodamientos, ¿va? Eso quiere decir estas dos certificaciones. Entonces, las grasas también se certifican. Entonces, recuerden, hay que tener mucho cuidado primero en el tipo de consistencia que estamos colocando en ese rodamiento o sistema. ¿Por qué? Porque estamos colocando una grasa de consistencia mucho más dura que lo que requiere el sistema. ¿Qué va a pasar? Puede haber un sobrecalentamiento y viceversa. Si colocamos una grasa mucho más fluida en un sistema que necesitamos mayor consistencia, pues a lo mejor el choque de cargas o la misma grasa se va a comenzar a escurrir porque es una consistencia muy fluida. Y nuevamente, el color, no se dejen llevar por el color de las grasas. El color únicamente nos va a ayudar a identificar si ese producto se está escurriendo o hay algún tipo de fugas. De ahí en fuera, les recomiendo que mejor busquen las hojas de datos técnicos de los productos para que vean si son grasas simples, complejos, la temperatura de operación a la que soportan. Ya saben que si en este caso son grasas de Ventona, pues hay que tener mucho cuidado porque son incompatibles con las que hace ratito les mencionaba. Entonces, pues hasta aquí llegaríamos con el tema de grasas lubricantes. De hecho, antes de dar por terminado el webinar, no sé si mis compañeros Perlita, Alan, quieran comentar algo antes de finalizar este webinar. Hola Viri, pues nada más agradecerle a nuestros asistentes a estos webinars por capacitarse con nosotros, con el ITR, y los animamos a que se sigan capacitando en los siguientes webinars. Más adelante tal vez tengamos algunas otras certificaciones, así que les pedimos que estén pendientes. De igual manera, les volvemos a comentar que sus reconocimientos de participación a esta sesión pues se les estarán haciendo llegar durante la siguiente semana. Les agradecemos mucho su participación y nos vemos en el siguiente webinar. Perfecto, muchas gracias, Perlita. Alan, no sé si estás por aquí, ¿quieres comentar algo más? Sí, Viri, aquí estamos. De hecho, nada más para mencionarles, igual como comenta Perla y como lo comentas tú, Viri,
Agradecerles que hayan estado principalmente en estas 3 sesiones de certificación y nuevamente recordarles que si tienen alguna duda, con todo gusto los podemos atender en itr@rochefrance.com. En caso de requerir alguna recomendación de lubricante, por favor colóquenos lo que es la marca, modelo y año de su unidad y con todo gusto los podemos apoyar. Sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Ok, perfecto, pues muchas gracias Alan, Perlita, gracias a todos ustedes. Y yo también estaba viendo aquí en los comentarios que nos estaban preguntando que aproximadamente cuándo sería el examen de certificación. Les repito que en 15 días más o menos vamos a estar recabando esta información de quienes cumplieron con los requisitos que les mencionaba al inicio del webinar. Entonces, calculen más o menos 15 días en lo que les llega ese correo, más una semana que va a estar disponible el examen para que lo puedan realizar. El examen se hace en línea, les vamos a proporcionar un link en todo, entonces estén muy pendientes. Como decía Alan y Perlita, si tienen alguna duda o pregunta, para que no nos esperen hasta el otro webinar, les dejamos aquí nuestras redes sociales. Y antes de despedirme, tengo que mandar 2 saludos, porque aquí ya nuestros profesores de SEDVA me van a regañar si no les mando saludos. Entonces, saludos a Alex Villarreal y a Toñito, que también nos están viendo. Y muchas gracias porque también de ellos estamos aprendiendo mucho de la parte mecánica. Aquí estamos haciendo un intercambio. Ellos nos enseñan de mecánica y nosotros de aceites lubricantes. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos dentro de 15 días en el siguiente webinar. Y si tienen alguna duda o pregunta antes de ese tiempo, aquí les dejamos nuestras redes sociales. Que tengan una excelente noche.